Bien. Ya. Entonces, en la clase de hoy tenemos que ver lo que se conoce como tree-based methods, o básicamente son los árboles de decisión. Entonces, los árboles de decisión es otra metodología que te permite hacer tanto regresión como clasificación. Vamos viendo, estos modelos son bastante interesantes porque te permiten hacer la regresión o hacer la clasificación de una manera sencilla. Incluso puede ser más sencillo que hacer un mínimos colores ordinarios y se puede interpretar porque de hecho te da un grafiquito y es fácil de interpretarlo visualmente. Entonces esas son las ventajas de usar estos métodos. Para regresión, lo que va a usar es la media, y para clasificación lo que va a usar es la clasificación que contenga mayor cantidad de veces esa región. Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo de clasificación donde clasificas como sí y como no, entonces en el espacio donde vamos a hacer el árbol, va a escoger donde caiga la observación, donde exista la mayor cantidad de veces que salió esa clasificación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace de distinto Tree-Based Methods? Que lo que va a hacer es una regla de división. Entonces, va a segmentar lo que se conoce como el espacio predictor. Por eso vas a construir estos árboles. Se puede resumirlo de esa manera. Y entonces es un modelo fácil de interpretar. La desventaja, en cambio, es que son modelos bastante no muy buenos cuando los haces individualmente. Cuando haces solo un árbol de decisión, son malos. Pero vamos a ver tres metodologías para hacer cross-validation. Y lo que te permite hacer es hacer muchos árboles y por lo tanto vas a mejorar tu predicción. Y entonces ahí este método sí tiene buenos resultados. Bien. Entonces, cuando haces un solo árbol, usualmente no son muy buenos, pero cuando usas varios árboles o una combinación de estos, en realidad sí mejoran bastante la predicción. La ventaja, obviamente, de mejorar la precisión es disminuir la interpretación. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el árbol y vas a entender. Entonces, empecemos por árboles de regresión. Entonces, lo primero es árboles de regresión y después vemos árboles de clasificación. Árboles de regresión obviamente sirven para hacer una regresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que necesitamos es que la variable y sea categórica, perdón, que sea numérica, por eso es regresión. Y entonces en la variable y va a ser el salario. Y en las variables x tú puedes poner tanto variables numéricas como variables categóricas. Bien, al igual que lo que hicimos en Logit o en LDA o en QDA, son modelos de clasificación. Por eso la variable y es una variable con factores. Bien, entonces lo que queremos predecir básicamente es el salario del jugador en función de los años que jugó y en función de las ligas mayores, es decir, en qué ligas está jugando y en base al número de hits. Bien, entonces vamos a ver que el gráfico te muestra la regresión como una serie de decisiones. Entonces en la siguiente slide vemos que lo que te hace el árbol de regresión básicamente son divisiones.
algo así, y puede ir bajando. Y se puede seguir abriendo la cantidad de veces que tú quieras. Bien, esto es un árbol de decisión. Lo que te está mostrando este árbol de decisión es cómo se va dividiendo, más bien dicho, qué está tomando como variable principal. Entonces empezamos a verlo desde arriba hacia abajo. Y aquí entonces va a haber una variable, por ejemplo, años. Entonces el modelo va a encontrar una variable o un umbral específico para hacer la división. Entonces, por ejemplo, si tú tienes más de 4 años, te vas para la derecha. Entonces tomas este camino de acá. Si tú tienes menos de 4 años, tomas del lado izquierdo, te vienes para acá. Luego acá viene otra división. Por ejemplo, por hits. Si tienes más de 8 hits, entonces de nuevo te vas hacia la derecha. Si no es tu caso, entonces te vas hacia la izquierda. Entonces fíjate que son reglas de decisión, es decir, toma la variable años y te dice de 4 años. ¿Quién supera 4 años? Entonces le va hacia la derecha. Quien no supera se va hacia la izquierda. Luego el siguiente, la siguiente rama, como se conoce, es otra variable. Y de nuevo la otra variable te dice, ok, tú tienes más de 4 años, ahora ¿tienes más de 118 hits? Sí, entonces te vas a la derecha. Caso contrario, te vas a la izquierda. Y de esa manera puedes seguir construyendo el árbol. Entonces, las variables importantes te van a aparecer primero. Y a medida que te vas yendo hacia abajo del árbol, cada vez estas variables son menos importantes. ¿Ok? Por eso es lo que se lee desde arriba hacia abajo. Entonces, en la cima de este árbol de regresión, para este ejercicio que estamos buscando el salario de un jugador, el árbol de decisión encontró que la variable más importante es los años. Entonces, en esta variable principal, encontró que los años es la variable más importante para determinar el salario de un jugador. Y te da exactamente el valor. Si supera 4.5 años, entonces te vas hacia la derecha. Si no superas 4.5 años, entonces te vas hacia la izquierda. Esta es la primera separación. Eso significa que esta es la variable más importante. Luego puedes seguir dividiendo esto. Y se divide acá. Y entonces acá divide por hits. Y te dice, si tú tienes más de 4 años jugando como jugador de béisbol y has hecho más de 118 hits, entonces te vas hacia la derecha. Caso contrario, te vas hacia la izquierda. Entonces fíjate que en este caso encontramos dos variables importantes. Encontramos años y encontramos hits. Estas dos variables son las más importantes para definir lo que nosotros queríamos, que es el salario de un jugador. Entonces, el árbol de regresión no solo me dijo qué variables son, sino me dijo un valor específico. Por ejemplo, aquí, que en años sea 4.5 o que en hits sea 118. ¿Y cómo encontró eso el árbol de decisión? Justamente
hizo un análisis de todos los jugadores y hizo una clasificación en base a las variables y en base al valor de cada uno. Entonces, por eso ya te da un valor específico, cómo él cree que es la mejor división. Y cómo está construida el modelo de regresión, se pone como exponencial el valor que te sale de estas ramificaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, la media de estos de aquí es uno de estos valores, no me acuerdo cuál es. Pero estos son las medias que están acá. Ya te muestro en el siguiente gráfico ahí para que lo veas. Y lo que te está diciendo es que los salarios predichos, por ejemplo, para este grupo de acá, es este valor. Es decir, es el salario predicho para personas que tienen más de 4.5 años jugando béisbol y tienen más de 18 hits. Ese sería el salario predicho. El de acá sería salario predicho para personas que tienen más de 4.5 años jugando y que tienen menos de 118 hits. Y el de acá te estaría diciendo que es el salario predicho para aquellos que tienen menos de 4.5 años jugando béisbol. Entonces, cada una de estas cosas tiene un nombre, ya lo vamos a ver. Esto que está acá abajo, usualmente se lo conoce como las hojas del árbol. Y justamente la hoja lo que te dice es el valor predicho. Estas son ramificaciones. Bien, veamos el gráfico porque los míos están más chuecos. Bien, entonces de esta manera es como el árbol de decisión clasificó. Entonces, por 4.5 años y luego por hits. Es decir, lo que creo son los nodos. Este es el nodo, un nodo, dos nodos, tres nodos. Se conocen como nodos terminales u hojas del árbol, que es lo que te decía. Entonces, en este caso, hay dos ramificaciones. La primera es años que sea menor a 4.5 y hits que sea menor a 100.17.5. De esta forma es como el árbol de regresión clasificó. Entonces, lo que te está diciendo es que años es el principal factor para determinar el salario. Dicho en maneras más cristianas, si nosotros queremos determinar el salario de un jugador que juega en una liga profesional, para saber qué salario tiene, depende de los años que esté jugando en esa liga profesional. Si tiene menos de 4.5 años, significa que su salario va a ser menor. Si tiene más de 4.5 años, significa que su salario va a ser mayor. Pero además, si tienes más de 4.5 años, luego depende del número de hits que hayas hecho. Estos son jugadores de béisbol, entonces ellos tienen que hacer hits para ser valiosos como jugador. En fútbol, él tiene que meter goles. En béisbol, él tiene que hacer hits. Entonces, aparte de tener 4.5 años en la liga, hay que ver cuántos hits ha hecho. Entonces, si tiene más de 117 hits, su salario es más alto. Si te das cuenta, 6.74. Si tiene menos de 117 hits, su salario promedio es de 6. Y si tiene menos de 4.5 años en la liga, su salario es menor.
Entonces, si te das cuenta que lo que está haciendo es hacer esta clasificación para decirte cuál tiene el salario promedio mayor o menor. Y entonces, como tú ves, es fácil de interpretarlo porque simplemente es un árbol y tú vas siguiendo al árbol y vas entendiendo primero cuáles son las variables importantes y segundo, cuál es el promedio en cada caso. Entonces tú te das cuenta que este es el mayor, este es el medio y este es el menor. Entonces, obviamente, si tienes poca experiencia, es decir, menos de 4.5 años, el número de hits no influye en el salario. Si ves que acá no hay ninguna otra ramificación, no depende en este caso del salario, pero acá sí. Cuando tienes más de 4 años, sí depende del número de hits. Entonces significa que los jugadores que ya tienen experiencia van a depender del número de hits para saber su salario predicho. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos estas dos variables, años y hits, que son las que encontramos que son importantes. Y estos puntos amarillos es cómo se relacionan estos dos. Y entonces lo que estamos haciendo es justamente construir estos espacios o estos nodos para poder hacer el árbol de regresión. Entonces tú creaste 3 nodos o dividiste el espacio vectorial en 3 partes para poder obtener este resultado. Entonces, hay 2 pasos para hacer un árbol. El primero es dividir ese espacio en J regiones que no se van a sobreponer. Si tú te diste cuenta, ninguna se sobrepone a otra. Y después, para cada observación, hay que ver si cae en esa región. Entonces hacemos la predicción, que es la media de los valores de respuesta para las observaciones de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo el espacio vectorial en segmentos. Entonces, en este caso tienes 4 segmentos. Y tu objetivo es encontrar tal número de estas cajas que minimicen los residuos, la suma de residuos cuadrados. Entonces, si tú quieres hacer esto, puedes dividir esto en millones de partes, en millones de rectángulos. Entonces, es totalmente imposible, o más bien dicho, es computacionalmente bastante costoso hacer estas cosas. Y entonces lo que se usa es una aproximación a esto, y lo que se usa es lo que se conoce como Recursive Binary Splitting. Eso significa que va a ir de pasito en pasito. Entonces, como un árbol, va tomando decisiones. Toma la primera decisión, que es, ok, ¿qué variable influye más en el salario? En este caso, años. El siguiente paso, después de años, ¿qué variable influye más para definir los salarios? Entonces encuentra hits. Después de esto, ¿cuál es la siguiente variable? Entonces, si tú te das cuenta, a medida que tú vas avanzando en el árbol, las variables que están más abajo son las que menos importancia tienen, o menos relevancia tienen para la variable, en este caso el salario. Y por lo tanto, en cada paso que está tomando, hace la mejor división posible de acuerdo a las variables que tiene. Y de esta manera
va minimizando los residuos dependiendo del número de parámetros que tú le pongas. Entonces, por ejemplo, si le dijiste, yo quiero únicamente que me hagas 3 variables, años, hits y ligas. Hasta ahí se para el árbol y ya no crece más. Si tú no le hubieras puesto ese pare, él seguía haciéndote más variables. Entonces, esto es un proceso recursivo y se repite en cada división. Toma en cuenta la anterior variable. Entonces dice, ya salió hits. Entonces, ¿cuál es la que sigue? ¿Qué variable es más importante? Y entonces va a detenerse hasta que llegue a un umbral o hasta que en ninguna región contenga menos de 5 observaciones. ¿Ok? Entonces esto me puede generar problemas porque el árbol va a crecer demasiado. Puede crecer infinitamente. Y entonces, ¿cómo escojo cuál es el árbol ideal para mi modelo? Entonces, para eso, siguiendo la analogía del árbol, se denomina como podar un árbol. Y lo que vas a hacer es justamente eso. Vas a tomar cierta parte del árbol y el resto ya no te va a importar. Es decir, lo podaste, ya lo cortaste y te quedaste únicamente con esta parte del árbol. ¿Qué implica hacer una poda de un árbol? Implica que primero va a mejorar tu predicción. ¿Por qué? Porque es más difícil a medida que va creciendo el árbol, se hace más difícil interpretarlo. Cuando tienes 2, 3 ramificaciones es suficiente, pero cuando ya tienes unas 10 ramificaciones, se hace bastante complejo la interpretación. Además, usualmente, cuando vemos el test hecho en la prueba, usualmente te da buenos resultados de hacer árboles de regresión. Pero cuando vas a la prueba, ahí en cambio te das cuenta que tiene un pésimo resultado. Entonces, por eso lo podamos. ¿Para qué? Para mejorar la interpretabilidad, porque tienes un árbol más pequeñito y además tienes menos divisiones, lo cual provoca menor varianza y mejor interpretación. Otra posibilidad es decir, ok, crece el árbol hasta cierto umbral. Entonces, como te dije hace un momento, hasta este umbral le haces crecer y de ahí que no pase más. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando tú haces esto, puede que tú, sin querer queriendo, le hayas cortado al árbol antes de que haga una buena división. Entonces, por ejemplo, si el árbol estaba así, y tú dijiste, ok, hasta aquí le corto, pero esta variable era importante. Entonces, me puede causar problemas el cortarlo en algún punto donde yo creí que era eficiente, pero en realidad terminó perjudicando. Entonces, para evitar estos errores, lo que se hace es hacer crecer al árbol lo más que pueda. Entonces tú le dejas crecer todo lo que quiera este árbol. Y luego tú le vas podando de poquito en poquito. Entonces vas cortando esto, luego vas cortando esto, luego vas cortando esto, y te quedas con un árbol más pequeño y más interpretable. A medida que vas cortando el árbol, tú vas viendo cuánto se va reduciendo los residuos cuadrados. Entonces, por eso vas viendo si
podarla ahí fue mejor o peor. Y entonces para esto, ¿no?, ayuda bastante justamente a hacer cross-validation. Y usas un parámetro de ajuste que te permite obviamente encontrar la poda óptima o el valor óptimo donde tú lo puedes podar. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente reducir los residuos a cuadrado, o el mean square error, más este alfa por este valor absoluto de t, que te indica los nodos terminales. Este parámetro alfa lo que me está controlando es el trade-off entre la complejidad y el ajuste de los datos de entrenamiento. Entonces, cuando este alfa es 0, el árbol no está podado. Si este término es 0, significa que el árbol va a crecer todo lo que él quiere. A medida que vas incrementando este alfa, se va incrementando la poda. Entonces, fíjate que este alfa controla cómo tú vas podando el árbol. Entonces, si pones un alfa muy alto, significa que él puede podar demasiado. Si pones muy bajo, significa que va a estar un árbol demasiado grande. Si tú te das cuenta, esto se parece más o menos a lo que vimos como lazo, porque tiene un cierto parámetro de ajuste que sirve para medir o para controlar, más bien dicho, la complejidad del modelo. Y entonces, básicamente es esto. Encuentras el modelo, haces el árbol que crezca lo más posible. Luego, haces cross-validation para encontrar este alfa ideal. Encuentras este alfa ideal, que es la poda. Entonces ya encontraste eso y de nuevo haces el modelo con la poda que encontraste, con ese alfa. Y ya básicamente con eso ya tienes el modelo. Entonces lo que tienes que hacer es hacer el árbol lo más grande posible, luego podarlo y ir controlando mediante la tasa de error. Entonces acuérdate que siempre que hacemos cross-validation o validation set, siempre nos basamos en la tasa de error para ver si es que el modelo anterior o el modelo posterior es mejor. Bien, entonces este es el árbol completo. Este es el primer paso. Dejar que el árbol crezca todo lo que él quiera. Entonces te das cuenta, aquí está años, luego hits. Acá hay esta variable que considera importante. El número de caminatas que ha hecho, el número de corridas que ha hecho. De nuevo, fíjate que considera acá años. Entonces no es que salió aquí arriba y ya no va a salir acá abajo. No, puede salir de nuevo. Porque el modelo está considerando en cada paso qué variables influyen más. Y entonces cuando hacemos cross-validation, este es el típico gráfico que obtenemos. El negro obviamente es de entrenamiento, es el que tiene menor mean square error. El test tiene un poquito más de mean square error. Y el cross-validation, lo que nos está diciendo en este caso, es que deberíamos usar un tamaño del árbol de 3 nodos. ¿Ok? Entonces para eso me sirve el encontrar el árbol y luego encontrar el alfa óptimo usando cross-validation. Bien. Una vez que tú hayas encontrado eso, pudiste encontrar esta poda y por lo tanto este es tu mejor modelo de regresión para definir el salario. Entonces tu modelo quedaría como
años, más hits, más RBI. ¿Ok? Eso es para regresión. Pero como te dije, también puedes usarlo para clasificación. Y de hecho, para esto es lo que más se usa, este modelo para clasificación. Entonces, cuando hicimos regresión, lo que usábamos era la media de las observaciones para hacer la predicción. Ahora, lo que hacemos es obtener la clase que tiene mayor recurrencia. Y de acuerdo a eso hacemos la clasificación. Entonces, de nuevo, lo que usamos es esta división binaria recursiva, es decir, de nuevo va a ser ese mismo árbol y va a hacer las mismas clasificaciones, sino que ahora lo hace para una variable categórica. Como es una variable categórica, ahora ya no usa el mean square error, sino lo que usa es la tasa de error de clasificación. Es decir, obtiene la matriz de confusión y de ahí obtiene la tasa de error. Entonces, nuestro objetivo es tratar de asignar una observación a la región o clasificarlo a la región donde sea más común o sea más probable que pertenezca. Entonces, ya sabemos que la tasa de error es la fracción de las observaciones de planeamiento de la región que no pertenecen a la clase más común. Esa era la tasa de error. Es decir, cuando tú tienes la matriz de confusión y de ahí obtienes la tasa de error. Los árboles de clasificación tienen un problema. El problema es que tú lo que haces es hacerle crecer al árbol, pero en función de la tasa de error de clasificación. Cuando hicimos en regresión, lo que usábamos era el mean square error para irle haciendo crecer al árbol. Ahora tenemos que usar esta tasa de error de clasificación. Pero el problema es que no es suficientemente sensible para el crecimiento del árbol y por lo tanto se usan dos otras medidas diferentes para que se pueda hacer crecer al árbol. La una es el coeficiente de Gini y la otra es la entropía. Entonces, el coeficiente de Gini es una medida de la varianza a través de las diferentes clases. Entonces, va a tomar valores pequeños y los va a clasificar de 0 a 1. Al coeficiente de Gini también se le conoce como una medida de pureza, al igual que el coeficiente de entropía. Y esto lo que te indica es que predominantemente contiene observaciones de una sola calificación. Eso significa pureza. La entropía, por su parte, es un valor que va entre 0 y 1 y tomará un valor cercano a 0 cuando este valor estimado esté cerca de 0 o 1. Cualquiera de este método, sea el coeficiente de Gini o sea la entropía, lo que te sirven es para hacer crecer el árbol y para poder podar el árbol. De nuevo, en árboles de clasificación tú puedes usar variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es en función de esta variable cualitativa. Esta es la variable y. Entonces tiene yes o no. Y vamos a ver el problema de esto. Este es el árbol usando este método de clasificación. Si tú te das cuenta, es básicamente lo mismo que vimos en regresión, sino que ahora está clasificando.
De nuevo tienes variables principales y luego las que siguen apareciendo son menos importantes. Pero fíjate un problema. El problema es aquí. La división está haciendo para yes a la derecha y para yes a la izquierda, cuando en realidad debe ser así. Yes a la derecha, no a la izquierda. Acá también te está dando lo mismo, mira. No a la derecha, no a la izquierda. Entonces se supondría que eso está mal, pero no. El problema es que está usando para el crecimiento de este árbol la pureza o la entropía. Y entonces, la pureza lo que te mide es cuántas veces se repite la variable en ese nodo. Por ejemplo, tú tienes esta división. Entonces, 9 de las variables que se fueron hacia la derecha decían yes. Y acá, 7 decían yes y 3 decían no. Entonces, por la pureza, porque estamos usando la pureza para hacer crecer el árbol, te aparecen estos yes y yes, como la clasificación. ¿Por qué? Porque al usar la pureza, lo que está tomando es la variable que se repite mayor cantidad de veces. Entonces, a la derecha se repite 9 de 9 veces yes. A la izquierda se repite 7 de 11 veces yes. Por eso clasifica a la derecha como yes y a la izquierda como yes. Y la entropía lo que está midiendo es justamente la pureza, la variable que más se repite. Y te está diciendo, en este caso, que a la derecha está completamente seguro que la clasificación es yes. Y para la izquierda te está diciendo que es parcialmente seguro que la clasificación sea yes. Y entonces, a pesar de que exista este, digamos, error, porque en realidad está trabajando bien el algoritmo, esto no puede reducir el error, pero sí mejora los índices de entropía y el coeficiente de Gini, que es como nosotros estábamos haciéndole crecer al árbol. Entonces, en este caso te estoy mostrando qué pasa cuando tú lo haces crecer usando estos coeficientes de Gini o de entropía. Y te vas a dar cuenta que los resultados son incluso un poquito mejores que los anteriores. Porque te dije que usar la tasa de error no es un buen estimador para hacer crecer un árbol. Entonces, ahora fíjate que cross-validation y test más o menos están el uno sobre el otro. Bien, que eso es lo que nosotros queríamos. Y entonces, con los mismos coeficientes de entropía y coeficiente de Gini, haces la poda del árbol. Entonces, en este caso, tomo estas variables para usar en el árbol. El resto las desecho, es decir, las podo. Bien.
¿Y por qué las podó? Porque si tú te das cuenta, el cross-validation lo que te está diciendo es que tú uses un árbol con 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces el cross-validation no solo me define cuándo podar, me define cuántas variables tienen que quedarse. Entonces si te das cuenta, todo está haciendo el modelo. Lo único que tú planteaste son las variables. Luego le mandaste al modelo que haga cross-validation, que encuentre el alfa óptimo, y luego usaste ese alfa óptimo para hacer el modelo. Todo hizo el modelo. Es simplemente un proceso recursivo. Entonces comparemos árboles de decisión versus modelos lineales. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Los modelos de regresión lineal van a funcionar bien cuando el espacio vectorial entre estos dos sea lineal. Es decir, cuando la variable x1 y x2 tengan esta relación lineal. Ahí va a funcionar bien un modelo lineal. En el gráfico de acá, las variables todavía tienen ese comportamiento lineal. Si te das cuenta, está la verde y la amarilla. Pero aquí estamos usando, en cambio, árboles de decisión. Entonces hicimos la división de los espacios vectoriales. Y entonces en este caso no va a funcionar bien árboles de decisión. Para lo contrario, si es que x1 y x2 no se comportan linealmente, sino que tienen un comportamiento de esta manera, entonces aquí no va a ser útil usar un modelo lineal, pero sí va a ser útil usar árboles de decisión porque va a hacer justamente esa división del espacio vectorial. Entonces, depende del problema para que tú apliques un modelo lineal o apliques un árbol de decisión. Un árbol de decisión usualmente tú lo vas a usar cuando el modelo sea no lineal. ¿Cuáles son las ventajas de usar un árbol de decisión? Básicamente es muy sencillo explicarlo. Tú le ves en la ramificación y tú vas explicándolo cómo se va yendo el árbol. No es nada complicado, es incluso más fácil que interpretar la regresión lineal. Algunas personas piensan que es más o menos como nosotros pensamos, como los humanos. Tú tienes un problema, haces una división de eso. Por ejemplo, hoy tengo que trabajar, tengo que contestar llamadas, tengo que atender a clientes. Entonces, ¿qué haces primero? Pues primero contesto llamadas, luego eh, mando correos, luego hago esto. Entonces, por eso piensan que es una manera lógica como lo harían los humanos. Además, puedes usar variables cualitativas sin necesidad de hacer dummies, como lo harías o como lo haces cuando usas un modelo de regresión lineal. ¿Cuál es la desventaja de usar los árboles de decisión? Que no tienen una buena predictividad. Y además, como son, más bien dicho, como no son robustos, como es un método no lineal, pequeños cambios pueden cambiar los estimadores. Bien, pero podemos mejorar esto, porque hasta aquí pareciera que estos modelos no sirven para nada.
podemos mejorar justamente haciendo métodos de remuestreo. En este caso, lo que vamos a hacer es boosting o bootstrap. Este método es un método que te permite hacer un bootstrap con ese árbol de regresión que encontraste. Entonces te dije que un solo árbol es demasiado pequeño y por lo tanto no tiene una buena predicción, tiene alta varianza. Pero si nosotros hacemos un bootstrap, podemos reducir la varianza. Si te acuerdas del bootstrap, lo que hacía es tomar varias muestras de ese mismo conjunto de datos donde podían ser muestras repetidas, o más bien dicho, muestras con repetición. Y entonces podías generar de una base de datos, podías generar n número de nuevas bases de datos donde tú podías estimarlas y podías tomar el promedio. ¿Qué es lo que está acá? Este es un bootstrap. Y entonces vamos a usar este mismo concepto en árboles de decisión. Y ahora hacerlo en árboles de decisión se convierte en bagging. Entonces, haces lo mismo. Tomas varias muestras repetidas del conjunto de datos de entrenamiento y generas el bootstrapping o el bagging en este caso, que es exactamente lo mismo. Si tú te das cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Al aplicar bagging, lo que estamos no es construyendo un solo árbol, sino que estamos construyendo B número de árboles de regresión, usando B conjuntos de entrenamiento. Y en cada conjunto de entrenamiento, obviamente, obtenemos los resultados de la predicción. Entonces, es lo mismo. Tomamos la base de datos, hacemos B modelos, obtenemos la predicción de los B modelos y luego obtenemos el promedio para encontrar el mean square error si es de regresión o para encontrar la tasa de error si es un modelo de clasificación. Entonces, usar varios árboles lo que te permite es reducir la varianza, porque vas a tomar el promedio de todos esos árboles que tú prediciste. Y por lo tanto, mejoras la predicción y la precisión del estimador. En este caso, no importa el B, no importa cuántas veces tú quieras que se repita ese modelo. El B es irrelevante aquí. Hacer 1000 veces o hacer 1.000.000 de veces no va a provocar sobreestimación. Entonces únicamente tú debes hacer un booster bastante alto para que obtengas varios resultados y poder obtener un modelo preciso. Entonces en este caso se usó un B de 100. Pero si no quieres hacer este bootstrap, por construcción, hacer un bagging implica que ya estás haciendo un cierto tipo de bootstrap. Te dije que cuando haces un bagging, lo que tú tomas es de una base de datos, tú haces un subconjunto de datos, donde pueden repetirse valores. Pero siempre estás tomando un número aleatorio de datos y hay otro número aleatorio que no lo estás tomando en cuenta para cada caso. Por eso te digo acá que usualmente cuando estás haciendo bagging, lo que estás tomando es en promedio 2/3 de las observaciones.
Y hay un tercio restante que no lo estás tomando. A ese un tercio restante se lo conoce como out of bag. Observaciones que no las tomas en cuenta en el bagging. Y por lo tanto, como ya estamos haciendo algo parecido al cross validation, vamos a usarlo. Y vamos a predecir entonces la respuesta de cada observación usando cada uno de los árboles donde la observación es out of bag. Entonces, una vez que hemos construido varios modelos, lo que tomamos es el promedio de todos esos. Eso que implica que cada uno, un árbol, tenía alta varianza y poco sesgo. Pero al tomar el promedio de todos, reduces esa varianza. Y por lo tanto, reduces la varianza y se quedan con bajo sesgo. Entonces, en regresión, vamos a tomar el promedio de las predicciones, el promedio de todos esos árboles que creamos. Y en clasificación, tomamos el voto mayoritario, es decir, las veces que se repitió mayor cantidad de veces en ese número de árboles. Y obtenemos con esto el mean square error para regresión y el error de clasificación para el modelo de clasificación. Si usamos un autopag bastante grande, es casi como usar el modelo que vimos del Lipquan-Au cross validation. Entonces, en resumen, básicamente usar autopag es hacer cross validation. Y de hecho, no es solo hacer, es hacerlo Lipquan-Au cross validation. Que te acuerdas que tenía ese problema de que era bastante costoso computacionalmente, pero era bastante eficiente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que bien, cuando hicimos bagging, mejoramos la precisión, pero el costo es la interpretabilidad. Entonces, como hiciste varias veces, como hiciste un bootstrap de muchos árboles, ya perdiste la interpretación. La interpretación la tenías únicamente cuando tenías un solo árbol. Ahí era fácil de interpretar. Pero si tienes muchos árboles y de todos estos tú lo que estás tomando es el promedio, ya perdiste la interpretabilidad. Pero lo que mejoraste es la predicción. Entonces, vamos a obtener el resumen de la importancia de todos estos usando los residuos para la regresión o el coeficiente de Gini o índice de Gini para la clasificación. Entonces, mira este gráfico de acá. Cuando hacemos una vez, el modelo es este negro, esta línea negra. Cuando usamos bagging, usando cross validation, es la verde. Entonces, si ves cómo mejoró de esta negra de aquí a esta línea verde de acá, disminuyó bastante el error. Por eso te decía que un solo árbol puede tener bastantes problemas. Pero hacer un bagging o hacer árboles de random forest va a mejorar tu predictividad. Entonces, de hecho, el siguiente tema es ver random forest
Y mira que Random Forest incluso es mejor que este método de bagging que estamos viendo ahorita. Ya te voy a explicar por qué. Además de encontrar una tasa de error menor, bagging lo que te permite encontrar es qué variables fueron las más importantes. Entonces, ¿te acuerdas que en el árbol de clasificación tú encuentras estas variables importantes? Bagging te está poniendo acá y te dice cuál fue la más importante. Entonces, en este caso te dice que fue la variable tal, seguido de K, seguido de chestpain. Y si volvemos a este ejercicio de acá, es justamente lo que te mostraba cuando tú hacías un único árbol de decisión. Bien, el problema con bagging es que tú estás haciendo un bootstrap. Y un bootstrap significa que como tú haces un muestreo repetido, significa que estos nuevos árboles están correlacionados los unos con los otros. Y eso me está generando un problema, porque a pesar de que yo generé árboles, muchos árboles, y yo supuestamente al tomar promedio, yo estoy mejorando mi predicción, el problema es que yo estoy tomando el promedio de árboles que están correlacionados. Entonces no me ayuda de mucho. Entonces, para corregir esto, se usa lo que se denomina como random forest. Como su nombre mismo lo dice, es crear un bosque aleatorio de árboles. Entonces, este es un mejor modelo que bagging porque decorrelaciona los árboles. Es decir, elimina justamente este problema que tenía bagging. Entonces, construye muchos árboles, al igual que en el caso anterior, pero al momento de hacer cada nuevo árbol, considera una muestra aleatoria de m predictores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacíamos bagging, y hacíamos varios árboles, en cada uno de estos árboles tomaba en consideración las variables más importantes. Entonces, esta era la más importante, luego seguido de esta. De igual manera acá, esta era la más importante, seguido de esta. Entonces, significaba que la mayoría de estos árboles se iban a aparecer, porque siempre iba a aparecer la variable importante aquí, seguido de la segunda importante. Todos estos árboles iban a aparecer de alguna manera similares. Entonces, lo que hace Random Forest es decir, ok, en vez de que me aparezca la más importante aquí, lo que voy a considerar es una variable aleatoria. Entonces, no va a ser la más importante, sino cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí me salió lo importante. Acá, en cambio, lo importante me salió acá. En el tercer árbol, la importante me salió por acá. Entonces, si te das cuenta que cada árbol termina siendo diferente. Entonces, ese algoritmo de poner aleatorios
a los candidatos para escoger los predictores, implica que los árboles van a ser diferentes. Entonces, cada ramificación considera el uso de los M predictores, no considera lo más importante. Y entonces, en este caso, se toma una ramificación de que M se aproxima a la raíz de P, que es el número de predictores considerados en cada ramificación. Entonces, Baggin tomaba en cuenta a los predictores más fuertes para hacer la clasificación, mientras que Random Forest toma cualquier predictor sin importar si es fuerte o no. Por lo tanto, D correlaciona los árboles. Y ahora sí, cuando tomamos el promedio de los árboles que son distintos, ahora sí me reduce bastante la varianza. Y por eso te mostré acá, esta línea azul funciona mejor que esta línea verde. Que esto es hacer un bagging y esto es hacer un random forest. Entonces, random forest funciona mejor que bagging. Y otro método para hacer árboles se conoce como boosting. Entonces, cuando hicimos bagging, creaba múltiples copias de un conjunto de entrenamiento. Y luego combinaba todos los árboles para crear un modelo único. Boosting más o menos trabaja de la misma manera, pero en vez de usar Bootstrap, cada modelo usa lo que ya se hizo anteriormente. Es decir, un modelo hace el modelo de regresión y tú tienes los residuos. Luego hace el siguiente modelo, pero toma en consideración estos residuos. Entonces hace este nuevo modelo, de nuevo obtiene residuos y pasa al siguiente modelo. Y de esa manera sigue iterativamente. Entonces cada vez hace un modelo, encuentra los residuos y le usa en el siguiente modelo. Por eso se le denomina como un método de aprendizaje lento, porque va súper lentito porque hace un modelo, obtiene los residuos, hace otro modelo, obtiene los residuos y sigue este proceso. ¿Qué es lo bueno? Que a medida que él va avanzando, va añadiendo información que no obtuvo el anterior. Entonces, para hacer este modelo, tú tienes 3 parámetros. Tienes B, tienes lambda y tienes D. B es el número de árboles que tú quieras crecer. La diferencia con Random Forest y con Bagging es que B no me interesaba, no me llevaba a sobreestimación. Pero aquí en Boosting sí me interesa, porque sí me lleva a sobreestimación. No hay como poner un B muy grande. El parámetro lambda controla la tasa a la cual el modelo va aprendiendo. Si tú pones una tasa muy alta, un lambda muy alto, va a aprender demasiado rápido. Si tú pones un lambda muy pequeño, va a aprender demasiado lento. Y D es el número de ramificaciones de cada árbol. Entonces lo que estás controlando es la complejidad. Si tú le haces muy alto al D, va a tener mayor complejidad. Si le haces más pequeño, va a tener una sola ramificación. Cuando, por ejemplo, D es igual a 1. Entonces D controla lo que se denomina como depth.
la complejidad. Si es un valor muy pequeño, fíjate que tiene una tasa de error de clasificación más baja. Si es un valor medianamente grande, tiene una tasa de error un poco más alta. ¿Ok? Bien, vamos a R. Bien, entonces vamos a hacer práctica de esto. Vamos a usar estas librerías rpart, porque tiene la función que vamos a usar que se llama tree. Vamos a usar rock para hacer las gráficas de rock. rpart lo que nos va a permitir es graficar los árboles de decisión. Y slr porque vamos a usar la base de datos CarSeeds. Bien, esto está en el Drive como práctica 5. Entonces atachamos CarSeeds. CarSeeds es una base de datos que contiene las ventas de los asientos para niños. Entonces tienen el precio, tienen el número de población, la edad, la educación de las personas que compraron estos asientos para niños. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un árbol de clasificación primero. Entonces, como vamos a hacer un árbol de clasificación, necesitamos una variable que sea categórica. Vemos qué variables tenemos. Entonces tenemos ventas, precios, ingresos, marketing, población, precio, año, educación, si vive en zona urbana, si es de Estados Unidos. Estas son numéricas, este es factor y este es factor. Estos son numéricas. En este caso, yo lo que quiero es hacer un modelo para determinar si existió ventas altas o ventas bajas. Pues lo que voy a hacer es tomar esta variable de ventas y voy a decirle que si es menor a 8, me clasifica como no. Y si es mayor a 8, me clasifica como yes. Entonces lo que hizo es tomar estas variables de sales y clasificarles. Si es menor a 8, no. Si es mayor a 8, yes. Y eso lo grabé como high. Entonces aquí estoy uniendo a la base de datos CarSeeds, esta nueva variable que yo creé. Luego voy a usar la función rpart, que es la que me sirve para hacer árboles de regresión. ¿Entre quién? Entre esta variable high que creé ahorita con todas las variables excepto sales. ¿Por qué excepto 6? Porque justamente esto usé para hacer la variable high. Entonces hago el árbol de regresión y obtengo un resumen. El resumen básicamente me va a mostrar todo lo que hizo. Y entonces me va a mostrar cómo fue reduciendo los errores. Fíjate que empezó en 1
y fue reduciendo el error. Te dije que lo que buscaba era reducir los errores de los residuos. Entonces llegó hasta esta división. Aquí es cuando la división, no había divisiones. Cuando hace una división, 2 divisiones, 4 divisiones, 8 divisiones, 10 divisiones. Y en cada una de las divisiones, obviamente, existe un error. Acá me muestra cuáles fueron las variables más importantes que encontró para hacer la ramificación. Entonces me dice, por ejemplo, que precio fue la variable más importante, seguido de shell block, seguido de age, seguido de advertising. Mientras que education, por ejemplo, no importó. Lo que es lógico, ¿no? No importa la educación en las ventas de los coches para bebé o los asientos para bebé. Y me va mostrando qué es lo que hizo en cada caso. Entonces, me muestra el parámetro de complejidad, que es el lambda que está optimizando. Este también está acá. Entonces, este es el primer paso que hizo. Lo que hizo es un conteo de cuántos están clasificados como sí, cuántos están clasificados como no. ¿Cuál es la probabilidad de los de sí? ¿Cuál es la probabilidad de los de no? A la izquierda dice que se fueron 315 observaciones. A la derecha se fueron 85 observaciones. ¿Cuáles fueron las principales ramificaciones? Entonces usó Sherlock, luego usó Price, luego usó Advertising, luego usó Age, luego usó Income. Luego te muestra el segundo. Entonces de nuevo es lo mismo. ¿Cuál fue la pérdida esperada? ¿Cuál fue el conteo de variables? ¿Cuál era la probabilidad? ¿A qué lado se fueron a la izquierda? ¿Cuántos se fueron a la derecha? ¿Qué variables usó? Y esto está para todos los nodos. Al nodo 3, nodo 4, nodo 5. Para cada uno de esos te va mostrando lo que hizo. Aquí lo que más me importa es esto. ¿Qué variables considero más importantes? Para determinar si las ventas son mayores a 8 o son menores a 8. En este caso el precio fue la más importante, seguido de Sheplock. Creo que es un seguro para el asiento de niños. Y lo que más me importa aquí es justamente este valor, que es el parámetro de complejidad. Mira cómo va decreciendo. Entonces, lo que busca es tratar de ir reduciendo el error y tratar de ir mejorando, reduciendo también la complejidad. Entonces, uso esta función para graficarlo y esto es lo que hizo el modelo. Entonces, como vimos hace un momento, considero que la variable más importante es Sheblock, precio, seguido de advertising e income. Y aquí te está mostrando, por ejemplo, Sheblock, los de yes se fueron para acá, los de no se fueron para acá. En precio, si es mayor a 93, se fue para acá. Si es menor a 93, se fue para acá. Este porcentaje lo que te está midiendo es lo que hablamos de la pureza. Eso es lo que te está mostrando aquí. No es un porcentaje, es la pureza. Y entonces esto es básicamente lo que hizo. Estas son las variables que considero importantes para determinar si las ventas son mayores a 8 o menores a 8. Entonces te dice que las ventas son menores a 8 en función de principalmente el precio.
y las ventas son mayores a 8, dependiendo del precio, del marketing y del ingreso. ¿Ven? Este es el árbol total, es el árbol que le dejamos crecer sin ponerle ningún límite. Pero te dije que nosotros lo que tratamos es de podarlo. Entonces, porque ahorita el árbol es demasiado grande y tú ya no puedes interpretar más allá del tercer o cuarto nodo. Entonces, lo que queremos es podarlo, por ejemplo, solo a esta parte o solo a esta parte. De eso dependerá el lambda que encontremos o el alfa que encontremos. Y para encontrar ese factor o ese parámetro, lo que tenemos que usar es cross validation. Entonces tomamos una semilla, dividimos los datos en entrenamiento, tomamos una muestra de 200 datos. Fíjate que la base de datos tiene 800 observaciones, es decir, estamos tomando el 50% para entrenamiento. Estoy hallando las X que voy a usar para test. Esto no es para tren, es para test. Está poniendo menos tren. Y estoy hallando la variable y de nuevo para test. Entonces hago el modelo, el árbol de regresión. De nuevo uso high, uso todas las variables, menos 6, y tomo esos conjuntos de entrenamiento. Es decir, estoy haciendo la regresión solo con las variables de entrenamiento. De nuevo veo el resultado de esto. Muestra cómo se fue reduciendo. Te muestra qué variables usó en la construcción del árbol de decisión. Si tú quieres ver la importancia, qué variables fueron más importantes. En este caso, fíjate que el precio fue lo más importante, seguido de edad. Entonces, ahora voy a predecir. Voy a predecir usando este modelo de árboles de regresión y voy a usar la variable y para test. Pongo como tipo class, porque en este caso es un modelo de clasificación. Entonces quiero que me aparezca no la probabilidad, sino el sí o no. Para eso sirve ponerle como type class. Y entonces hago la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión. Puedo obtener la tasa de acierto y la tasa de error. La tasa de acierto 77%, la tasa de error 22%. Y este sería el gráfico cuando únicamente lo usamos en train. Bien. Entonces, para comparar los resultados, voy a guardarle una matriz y luego vemos qué pasa. Entonces, hasta ahí, únicamente lo que hice es hacer un conjunto de datos para entrenamiento y para prueba y hacer modelo de regresión del árbol sin podar. Con eso obtuve la predicción y con eso obtuve la tasa de error y la tasa de acierto y la tasa de error. Ahora, yo te dije que puedes podarlo.
Veamos qué pasa cuando lo podamos. Entonces, para podarlo, lo que vamos a usar es lo que obtuvimos acá en la línea 26. ¿Qué es este valor de acá? El CP del último valor que tienes acá. Entonces lo pones aquí, 0.010000. Entonces es lo mismo, es el mismo árbol de decisión. Lo único nuevo que estás poniendo es esta función de control. Y le estás diciendo hasta dónde tú quieres que construya el árbol en función de este parámetro. Entonces hacemos el árbol. Y este árbol me ayuda mucho. Vamos, ¿qué pasa si cambiamos esto? Ahí sí. Bien, entonces lo que se usa es el error estándar, que es de esta columna XSTD. Es el último valor que te asoma acá. Bien, eso lo estoy poniendo aquí como variable de control, es decir, el lambda que va a optimizar. Poniendo este lambda, obtengo lo que se denomina como árbol podado. Con el árbol podado, de nuevo hago la predicción, hago la matriz de confusión, obtengo la tasa de error y la tasa de acierto. Y obtengo el gráfico. Entonces, en comparación al anterior, lo podo y ahora únicamente me muestra estos tres nodos. Entonces veamos cuál es el resultado del árbol podado y el árbol sin podar. El árbol sin podar tenía una tasa de error de 22.5 y una tasa de acierto de 77.5. El árbol podado tuvo una tasa de 24.5 y una tasa de acierto de 75.5. Si bien parece que no mejoró mucho el modelo, lo que te mejoró es la tasa de error y te disminuyó un poco la tasa de acierto. Pero lo que sí te mejoró es que tú puedas interpretarlo mejor ahora. Entonces ahora sabes que tu variable principal, para este caso, para saber si las ventas son mayores o menores a 8, es el precio. Si es mayor a 8, la segunda variable que es importante es la seguridad. Que suena lógico, ¿no es cierto? Cuando tú vas a comprar un asiento para niños, lo primero que ves es el precio y lo segundo que ves es la seguridad. Entonces no está tan mal este modelo. Bien, entonces en este caso hicimos para un modelo de clasificación, un árbol de clasificación. Pero te dije que también podemos usarlo para árboles de regresión. Entonces, para eso vamos a usar la librería más, que está esta base de datos que es de Boston. Y contiene el valor de las casas en Boston de los barrios suburbanos. Entonces tiene tasa de crimen per cápita, CIE,
concentración de óxido, promedios de cuartos, edad de los propietarios, etc. Bien, entonces veamos la estructura de esto. La mayoría son variables, más bien dicho, todas son variables numéricas. Esto significa integral, es un número entero. Bien, entonces tomamos una semilla, en este caso 1. Luego tomamos una muestra de los datos. De nuevo, dividimos para 2 el número total de observaciones de Boston. Es decir, estamos tomando el 50%. Creo la variable y para prueba. Y creo el árbol de regresión. Entonces, de nuevo, hacemos con rpart. Y lo que quiero ver es la media del valor de la casa. Entonces, quiero ver cuánto cambia el valor de la casa en función de estas otras variables, que son, por ejemplo, el crimen, el valor de concentración de monóxido, si tienes vecinos de baja edad, si existen personas negras en el sector, etc. De acuerdo a todas estas variables, quiero saber cuál va a ser el precio de las casas. Bien. Entonces usamos todas estas variables para generar el árbol de regresión. Usamos esta función para que nos dé el resumen. De nuevo, lo que me interesa aquí es las variables que he usado, que considero importante: años, crimen, LSStat, que es el porcentaje de personas con bajo estatus en la población, y RM, que es el promedio del número de cuartos. Bien, estas variables considero importantes para determinar el precio de una vivienda. Si queremos ver la importancia de cada uno, esta es la importancia. Considero a esta variable extremadamente importante y a RM también, seguido de la tasa de crimen. Bien, entonces ya que sabemos cómo hizo el modelo, qué variables considero importantes, le hacemos que prediga estos datos. Como estamos haciendo una regresión, vamos a obtener el mean square error. Y lo vamos a graficar. Entonces, de esta es la manera que consideró el árbol de regresión las principales variables. De acuerdo a esta variable RM, LSStat y la tasa de crimen. Bien. De nuevo, este es el árbol completo, no está podado. Tendríamos que podarlo para ver si mejora mi modelo. Entonces acá en regresión
usamos esta función que se llama prune, que es la poda, y usamos de nuevo lo que encontramos acá, este valor de aquí, 0.027336. Ese es mi factor al cual yo le voy a decir que me pode. Entonces, de nuevo, obtengo el min square error del podado y este es mi nuevo árbol podado. Este era el anterior sin podar y este es el nuevo podado. Para comparar los resultados, vemos en función del min square error. Entonces, sin podar, el min square error era 3528 y podado es de 3516. Entonces, vemos que, de hecho, sí, el podar, en este caso, mejoró un poco el error. Bien. Pero te dije que hacer un árbol no es suficiente porque tiene bastante varianza. Entonces tenemos que hacer métodos de remuestreo, haciendo bootstrap, haciendo bagging, haciendo random forest, para encontrar una predicción más consistente. Bien, entonces empezamos haciendo bagging. Bagging es un caso especial de random forest. Random forest era cuando m es igual a la raíz de p. Bagging es cuando m es igual a p. Entonces vamos a usar la librería que se llama Random Forest y la librería más para usar de nuevo esta base de datos de Boston. Entonces de nuevo dividimos en conjunto de prueba, obtenemos la y de prueba y entonces vamos a usar la función Random Forest. Hacemos exactamente el mismo modelo, queremos saber cuál es el valor de las casas en función de las otras variables, usando el subconjunto de prueba. En este caso le estoy diciendo que obtenga 13 predictores en cada split, para cada split, me he dicho, y que me muestre la importancia de cada una de estas variables. Entonces el Random Forest lo que me dice es que hizo 500 árboles. Entonces ya no solo uno, ya hizo 500. Y obtuvo el mean square error de los residuos y la varianza explicada. Entonces de seguro esta varianza va a ser mucho menor que la que obtuvimos cuando hicimos únicamente un solo árbol. Pero te dije que el problema de bagging era que hace varios árboles, pero que son casi que parecidos. Es decir, que están relacionados, que tienen correlación. Entonces obtenemos la predicción, el gráfico que no me dice mucho. Lo que sí me importa es el mean square error. El mean square error sí lo voy a guardar para compararlo. Podemos modificar un poco los factores que tiene el bagging. Entonces podemos modificar, por ejemplo, cuántos árboles yo quiero que me haga. En el anterior, él hizo 500. Ahora yo le digo únicamente que me haga 25. Veamos si eso mejora en algo. Entonces, si antes el mean square error era 22, ahora es de 23. Entonces, aparentemente no ha ido mucho.
Bien, ahora random forest básicamente es cuando tú usas p dividido para tres variables. Entonces, lo que vamos a hacer es usar exactamente la misma función random forest. Y ahora le digo que me haga únicamente con 6. Haga crecimiento de 6. Obtengo y hat, el mean square error y la importancia. Entonces la ventaja de random forest es que me da un gráfico, digamos, de la importancia. Considero que era importante la variable rm, el stat, age, la tasa de crimen. Acá también te muestra exactamente lo mismo. Te muestra la puridad, el nodo de puridad. Entonces, por puridad, mira que está el stat, que está rm, y esta variable indus. Estas variables son importantes, sin embargo, lo que me importa más es el mean square error, que en este caso es 18,98. Y luego hacemos un boosting. Para el boosting usamos la función gbm. Y en el boosting vamos a usar distribución Gaussian cuando queramos hacer regresión. O ponemos distribución Bernoulli cuando queramos clasificación. En este caso estamos haciendo una regresión, entonces se irá con distribución Gaussian. Aquí tú defines el número de árboles y la variable dipt, que era la variable d. Esta era la variable b. Entonces hacemos este boosting y el boosting me da casi igual que random forest, me da cuáles fueron las variables importantes. Entonces en este caso me dice que es rm, el stat, dist, crimen. Acá también me muestra qué variables fueron importantes. Si yo quiero ver los gráficos de manera parcial, por ejemplo, la variable rm tiende a incrementarse, es decir, que tiene un efecto creciente con el precio de la casa. La variable LStat tiene un efecto decreciente respecto con el precio de la casa. Entonces podemos predecir y obtener el mean square error. De nuevo lo guardamos en la matriz. También puedes modificar algunas cosas dentro de este modelo de boosting. En este caso, lo que estamos modificando es el lambda, creo. Sí, es el lambda, que es justamente el parámetro de reducción. Porque te acuerdas que esto te dije que es un modelo de aprendizaje lento. Entonces, el lambda te decía cuán rápido o cuán lento debe aprender. Entonces, veamos qué pasa cuando tú cambias esto. Si nos da algún otro beneficio. Bien, entonces hicimos dos modelos de Bagging. El primero salió con 22 de mean square error y el segundo le modificamos el número de árboles. Entonces no salió tan bueno. Acá el número de árboles era de 500, acá solo es de 25. Provocó que mi mean square error sea mayor. Luego hicimos un random forest
el random forest tuvo un mean square error de 18,98. Luego hicimos un boosting. Con D igual a 4, con B igual a 5000. Tuvo un mean square error de 17,54. Y luego hicimos otro modelo boosting, pero con el lambda de 0.2. Acá el lambda por default es 0.01 en el boosting del modelo 1. Por eso es mejor que el que está acá. ¿Ok? Entonces, de todos estos modelos, el que mejor o el que menor error tuvo es usar en boosting seguido de un random forest, seguido de Bagging. Entonces, ¿te acuerdas? En la teoría te dije que Bagging tenía ese problema de correlación. Random forest corregía ese problema de Bagging. Y te dije que boosting es una mejora a random forest. Bien. Estos básicamente árboles de clasificación y de regresión. Si tú te das cuenta, básicamente lo que hicimos nosotros es nada más que ponerle el modelo. Únicamente pusimos esta variable. El resto hizo todo el modelo. Él hizo el cross validation, él encontró las variables importantes, él encontró el lambda. Lo único que pusimos fue la variable y nada más. Y él nos encontró cuál era el valor con el cual debíamos podar. Entonces, si bien parece extremadamente complejo, lo es, pero matemáticamente. En la práctica, en realidad no lo es. Simplemente es definir las variables que van acá y esta que va acá, y el resto es exactamente lo mismo. Como te dije, este método de árboles de decisión es un método adicional que tú puedes usar para regresión. Por ejemplo, si tienes una regresión no lineal, puedes usar lo que vimos en la anterior clase, que son modelos no lineales, o puedes usar este tipo de modelo eh, que también es no lineal. Y también en la próxima clase vemos Support Vector Machines, que es otro modelo no lineal. Puede que tengan mejor resultado o puede que no. Pero el punto es que tú sepas varios modelos que puedes hacer. Y por lo tanto, tu caja de herramientas, digamos, para afrontar un problema es mucho mayor. Entonces, esto te sirve para una regresión como para una clasificación. Entonces, de igual manera, puedes compararlo con un logic, con un LDA, con un QDA, y haces también un árboles de decisión para comparar si es que este tiene un mejor desempeño que los otros. Bien. Pero acuérdate, siempre tienes que hacer un método de remuestreo adicional. No puedes hacer únicamente un árbol. Tienes que hacer un bagging, tienes que hacer random forest o tienes que hacer boosting. De esa manera mejora tu predicción. Caso contrario, un árbol solo no te sirve de nada. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Mm, Eco. Buenas noches, Eco. En esta parte donde dice distribución gaussiana, ¿esta siempre es gaussiana? Claro, lo que pasa es Sí. que siempre va a ser gaussiana, porque él está Mm, usando una distribución de la familia normal. Entonces, siempre va a ser gaussiana para regresión y siempre va a ser Bernoulli para clasificación. suena para revisión. Ya, y otra pregunta. Cuando estamos realizando el plugin, en esa mismo utiliza train
y en la de más arriba utilizó test. ¿Así o yo vi mal? En todas estoy usando test. O sea, Pero en la que dice más abajo de resultados, dice train. más abajo de aquí ya no hay nada más abajo. No, no, no. De resultados del que dice 4.1. En esa, en la línea de abajo ¿Esto dice train. dices? Ajá. Ah, pero aquí estoy haciendo el modelo. Hago el modelo Mm, con train y luego predigo con test. Si tú te das menos cuenta, train. Ah, este ya es le con vi. train Ya, y este ya. es con test. Perdón, disculpe, es que no había visto menos train. Ya, gracias, Ajá. Eco. Sí, todo es lo mismo. Todo lo que aprendimos exactamente es lo mismo. Haces con train, predices con test y comparas con la y estima. Es exactamente lo mismo para cualquier tipo de modelo. Incluso para regresiones lineales haces exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No, Eco. Creo que no. No eco por el momento. Ya. Economista, Ujú. disculpe, yo sí tengo una consulta, era acerca de la materia. ¿Me puede volver a repetir qué significaba out of bag? Autopack. Ya. Sí, por favor. Es, es lo que te queda. Tú usualmente lo que usas es esto. 2/3 y 1/3. Estos 2/3 en promedio tú usas cuando haces varios árboles de decisión. Casi siempre usas 2/3 de los datos. Entonces casi siempre este 1/3 no lo estás usando. Entonces es lo mismo que hacer cross validation. Cuando hacemos cross validation, acuérdate que nosotros tomamos esta parte de los datos para entrenamiento y esta parte de los datos para test. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí esto estarían usando para entrenamiento y esto estamos usando para test. Entonces, out of bag básicamente es hacer el cross validation. Es exactamente lo mismo. Hay variables que tú usaste para entrenar y luego lo que haces es compararlas en el test, sino que esto ya está por construcción dentro de lo que estás haciendo el bagging. Por construcción ya estás tú haciendo. Sin querer queriendo ya estabas haciendo un cross validation. A eso es lo que se le dice que estabas teniendo out of bag. Esto es out of bag. Son variables que no estabas usando al momento de realizar varios árboles. Solo entiéndolo así porque de ahí atrás viene un montón de conceptos matemáticos que no tienen sentido que lo entiendas, pero solo entiéndolo de esta manera, que estás usando lo que no usaste en el entrenamiento. Estás usándolo para la prueba. Entonces, bagging, out of bag, por eso te dice que es lo mismo que hacer leave one out cross validation. Es exactamente lo mismo. Ya, economista, muchísimas gracias. Bien, otra pregunta. No, Eco. Gracias.
Bien, acuérdense que tienen, yo no me acuerdo. A ver, tienen una evaluación el Sí, 5, desde las 9 hasta las 10. Y tienen una actividad de aprendizaje hasta el 12. Entonces no se descuiden, tienen que hacer eso. Esa actividad, acuérdense que es en grupo, entonces reúnanse, qué sé yo, trabajen para hacer eso rápido y no se les quede para el último. sí, Eco, gracias. En eso estamos. Sí, Bien, chicos, entonces nos Estimado vemos. economista, ¿me permite Sí. una palabrita? Dime. Quería ver si puedo tener 2 palabritas al final de la clase con usted. Ya. Muy gentil, gracias, economista. Bien, chicos, entonces nos vemos.